Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, queridos estudiantes, dependiendo la hora en la que vean este video. Les habla su profesora Lorena Arias y en esta ocasión me dirijo a ustedes con el ánimo de darles a conocer el trabajo o la temática a desarrollar para las semanas número 6 y 7 que corresponden del 26 de mayo al 5 de junio. Y para esta ocasión queremos informarles algo de parte pues, del área de ciencias sociales y del área de artes, de religión, ética y de educación física. Tomamos la determinación de comenzar a trabajar de manera transversal en razón a que es importante que tanto ustedes como nosotros podamos tener un mayor entendimiento y un mayor acercamiento a las dinámicas académicas de este tiempo, ¿sí? De manera que sea el ejercicio lo más fructífero posible para ustedes y también para nosotros. Entonces, a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar sociales, ética, religión, artes y educación física en una sola guía. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles cuál es la columna vertebral con la cual vamos a transversalizar los contenidos y después de explicar la temática les digo qué hay que hacer a lo largo de la guía. Entonces, arrancamos. La temática que vamos a trabajar esta vez es la Segunda Guerra Mundial en cuanto al desarrollo y las consecuencias que tuvo. Ya la clase pasada veíamos los antecedentes y el inicio. Entonces, sucede que como ya lo habíamos visto, la Segunda Guerra Mundial es un conflicto que se desarrolla entre los años 1939 y 1945. ¿Listo? Se llama Guerra Mundial, ¿por qué? Porque afectó a todo el mundo, ¿sí? Independiente de que se haya desarrollado únicamente en territorio europeo o que haya tenido también como escenario Asia, al norte de África y en este caso Estados Unidos, no quiere decir que no haya afectado al resto del mundo, sino que eso tiene implicaciones económicas de mayor o menor incidencia, como por ejemplo en el caso de nosotros acá en Colombia. Recordemos que nosotros hemos sido pues una nación que ha tenido la obligación, ¿sí?, por las dinámicas históricas que hemos tenido, de pedirle prestado a países como Estados Unidos y demás, ¿cierto?, para poder modernizar nuestra nación, y esto se ha venido presentando desde el siglo XIX. En consecuencia, todo lo que pase con Estados Unidos y donde están ellos nos afecta directamente a nosotros. También, a la hora de una guerra, de un conflicto, al nosotros ser aliados de Estados Unidos, pues prestamos nuestros servicios militares, hombres y todo este tipo de situaciones, y por eso también nos vemos afectados. Bueno, pero entonces es importante que veamos que la mayor afectación que hubo fue en la parte económica y en la deuda externa. Entonces, por eso se llama guerra mundial, porque afecta a todo el mundo, ya sea en mayor o en menor grado, o de manera directa o de manera indirecta. Para comenzar, entonces, en este caso la Segunda Guerra Mundial, vamos a manejar una línea del tiempo, desde el inicio del conflicto hasta el final. 1939, ¿listo? Sucede que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia y la Unión Soviética invade un país que se llama Finlandia, ¿sí?, en la parte norte de Europa. Con ese hecho se da inicio a la Segunda Guerra Mundial y a un periodo que se llama la Guerra de Broma, que va hasta el año 1941 aproximadamente, debido a que era como una tentativa, es decir, invaden Polonia, invaden Finlandia, tanto la Unión Soviética como Alemania, pero ataque en caliente no hubo tanto, o sea, digamos que eso quedó como ahí. Sin embargo, el primer ministro de Inglaterra o de Reino Unido, que en ese momento era Winston Churchill, junto con Francia, declaran la guerra a Alemania y a la Unión Soviética, pero en primera medida a Alemania, por la invasión que tuvieron a Polonia. Ya luego, en 1940 tenemos algo que se llama el Tratado Franco-Anglo-Turco de Ayuda, ¿sí?, en el cual ellos se aliaron para protegerse entre sí. ¿De qué? Del poder alemán. En el año 1940, a mediados de 1940, Inglaterra invita a los países neutrales como Suecia, como Noruega, como la misma Irlanda, ¿sí?, a unirse a la Segunda Guerra Mundial como aliados de ellos.
Terminando el año 1940 a inicios de 1941 suceden dos hechos. El primero es que Italia invade a Grecia y el segundo es que a principios de 1941 Japón, el imperio japonés, ataca la base militar de Pearl Harbor. Acá es importante hacer aclaración en algo. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial hubo dos grandes bandos. El primero, que son las potencias centrales, correspondientes a Alemania, Italia y el imperio japonés. Y las potencias del ente, ¿sí? O las potencias aliadas, que son relacionadas como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la misma Unión Soviética, que luego se va a pegar ahí como una boicoteada, porque recuerden que antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética hacen un pacto de no agresión. Sin embargo, la Unión Soviética lo viola y pues ahí es cuando se declaran estos dos países como enemigos. Entonces resulta que el imperio japonés invade la base militar de Pearl Harbor, que es en la costa oeste de Estados Unidos, y ese ataque militar sorpresivo a la madrugada va a causar que en ese momento empiece la Segunda Guerra Mundial en caliente como tal, y Estados Unidos comienza a desplegar todo su potencial militar hacia Japón y hacia los países de las potencias centrales como Alemania e Italia. Entre 1941 y 1942, Alemania ataca Leningrado. Leningrado es en ese momento una de las ciudades más importantes de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Ataca Leningrado e intenta llegar a Stalingrado, que es la capital en ese momento de la Unión Soviética. No lo logra porque invaden la Unión Soviética en invierno y les toca empezar a replegar las tropas. Eso va a significar más adelante un hecho muy significativo, ya que simbólicamente comienza el debilitamiento del régimen nazi. En 1942 ocurre algo que se llama el emprendimiento estratégico de la solución final, que es lo que hace el régimen nazi. ¿Para qué? Para comenzar a acrecentar los campos de concentración donde tenían encerrados los judíos, en lo que se conoce como el Holocausto nazi, ¿sí? Encerrarlos ahí, torturarlos y hacer un montón de cosas y experimentos. Pues acordémonos lo que hablábamos la clase pasada con lo de la limpieza étnica o la supremacía de la raza aria. El 5 de junio de 1942, Estados Unidos declara la guerra a Hungría, a Rumania y a Bulgaria. Estos son países de Europa del Este. ¿Por qué les declara la guerra? Porque quedan muy cerca a la Unión Soviética. Listo, entonces declarando la guerra e invadiendo sus territorios, va a ser mucho más fácil poder entrar por ese lado, ya que no pudieron entrar por la parte de Leningrado, por la parte norte de la Unión Soviética. En 1943 ocurre algo que se llama la Conferencia de Teherán, que es donde por primera vez se encuentran Joseph Stalin, Ernst Franklin, el presidente Roosevelt y Churchill. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de aunar toda su fuerza y poder arremeter con mayor poderío contra Italia y contra Alemania y contra el imperio japonés. En ese mismo año ocurre lo que nosotros conocemos como la caída del fascismo italiano. Mussolini cae, ¿cierto? Le hacen un juicio de guerra y es condenado a muerte. En 1944 ocurre el fracaso, uno de los mayores fracasos de atentado de muerte contra Adolfo Hitler en lo que se conoce como la Operación Valquiria o la Noche de los Cuchillos Largos. El 6 de junio es un hecho muy importante porque ocurre el desembarco en Normandía. ¿Quiénes desembarcan en Normandía? Normandía es una ciudad francesa, ¿sí? Llegan todas las tropas estadounidenses y británicas y desde ahí se comanda la entrada a Alemania para poder llegar a Berlín y de esa manera derrotar militarmente al régimen nazi. Y por último tenemos que en 1945 ocurren dos hechos muy importantes. La primera es la ocupación de Berlín por la Unión Soviética. No fueron los estadounidenses, no fueron los ingleses, no fueron los franceses, fueron los soviéticos, la Unión Soviética, quien logra llegar a Berlín y de manera militar derrotar al régimen nazi, obligando a que Adolfo Hitler y a toda la cúpula militar que todavía era fiel al régimen nazi a suicidarse.
¿sí? Esa es la historia oficial. Se dice que Adolfo Hitler se suicida en un búnker, se hagan cuenta como un sitio encerrado de protección militar, donde por debajo de la tierra se escondían ellos en caso de alguna amenaza en contra de su vida. Y al ver que ya los soviéticos habían ocupado la ciudad, pues Hitler da la orden de suicidarse y pues todo el mundo se mata y pues ya está. Esa es la historia oficial, ¿no? Hay gente que dice que no, que pues efectivamente el man no se mató ahí, sino que de los 500 dobles que tenía, eso es lo que encontraron ahí, que incluso llegaron acá a América Latina y que incluso dice que Hitler estuvo en Tunja y un montón de vainas, pero pues no hay un registro oficial de esos hechos, ¿sí? Y por otro lado, aquí me faltó colocar la fecha, en septiembre, importantísimo, de 1945, se lanza la bomba atómica contra dos ciudades importantes de Japón, Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién la lanza? Estados Unidos. ¿Listo? ¿Qué hizo Estados Unidos desde, volvámonos un momentico acá, el ataque a la base militar de Pearl Harbor? Digo, no, yo me tengo que encargar de esta gente, tal, me mato unos soldados, fin. Y como los gringos siempre han sido súper egocéntricos en su manera de llevar el poder, pues no se les ocurrió otra mejor idea, sino meter un bombazo a dos ciudades, matar un montón de gente que no tenía nada que ver, ¿cierto? En uno de los desastres más terribles que ha tenido la historia de la humanidad. ¿Sí? A nivel biológico, a nivel científico, a nivel ético, a nivel de todo lo que nosotros nos podamos imaginar, ¿sí? ¿Qué hace Estados Unidos con ese ataque? Le mete dos bombas a Japón y de paso le manda un mensaje al mundo de decir, tenemos desarrollo y armamento nuclear, si ustedes se meten con nosotros, también le metemos su bombazo. Entonces todo el mundo dice, uy, quieto Estados Unidos, eres re duro, y empieza a retirarse, y eso simboliza el fin del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, solo por unos meses, porque luego, ahí enseguida, ¿sí? Entre los que ganan la Segunda Guerra Mundial va a haber una repartija de poderes, a uno de esos países no le gusta, y ese es el tema de la próxima clase, se va a estallar la Guerra Fría, ¿listo? Pero eso es lo importante que debemos saber por el momento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esta columna vertebral. En la guía van a encontrar alrededor de 6 puntos en los cuales, por medio de esta temática, se van a transversalizar las materias que les dije al principio, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las artes, la educación física, la religión, las preguntas y las temáticas van a estar relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedió ahí. Por ejemplo, cómo la gente en medio de un conflicto y en medio de una situación de guerra puede desarrollar habilidades o actividades al aire libre, ¿sí? Imagínese usted, en medio de la Segunda Guerra Mundial, la gente trotando y pum, una bomba, una cosa así. O sea, ¿cómo era ese tema de que el esparcimiento al aire libre y del deporte? Las Olimpiadas, ¿sí? ¿Qué sucedió, por ejemplo, con el ajedrez? ¿Sí? La Unión Soviética era potencia mundial en ajedrez en ese momento, al igual que Estados Unidos. Entonces ahí se empieza a desarrollar un campo de la Guerra Fría, ya después muy importante, ¿sí? ¿Qué iba a pasar también, por ejemplo, con la navegación, con la natación? Muchas cosas, ¿sí? ¿Qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el jazz? ¿Qué pasó con el blues? ¿Cómo las expresiones artísticas sirvieron de medio para empezar a rebelarse contra el poder? Entonces, eso es lo que vamos a ver durante esta guía. Esto lo van a encontrar a partir, como tal, de este momento, en WhatsApp, en los correos electrónicos, donde nos pueden a nosotros también devolver la información, y en la fotocopiadora de la señora Andrea. Entonces, muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.